¿Qué tal, catequistas? ¿Cómo están? Yo contento porque ya este es nuestro último tutorial para este programa de confirmación. Y bueno, debido a que nuestras fechas se han tenido que adelantar, hemos unido en realidad estos dos últimos sacramentos que son el bautismo y la confirmación, porque en realidad tienen mucho que ver, ¿no? Entonces vamos a hacer un tema muy simple, aunque sí he colocado mucha información en lo que respecta a nuestra guía para poder tener un conocimiento amplio, porque recuerden que son dos sacramentos en uno, ¿no? Entonces, sin embargo, está bien explicado y bien conciso, bien concreto, bien escueto en lo que se quiere dar a lo que se quiere enseñar, ¿no? Y obviamente cumplir el objetivo. ¿Cuál va a ser el objetivo esta vez? Bueno, conocer el origen de estos dos sacramentos. Recuerden que hemos estado siempre viendo las prefiguras en el Antiguo Testamento y verificar su procedencia bíblica, ¿no? Porque así como en el sacramento de la unción hemos visto que está ahí en el libro de Santiago, en la carta de Santiago, llamen a los presbíteros quien está enfermo. De la misma manera, vamos a encontrar que en todo el libro de los Hechos de los Apóstoles está el sacramento de la confirmación. Claro, no como nosotros lo conocemos, porque el tema de los nombres han sido heredados nada más, ¿no? Sino que está ahí con el tema de la imposición de manos, ¿no? A pesar que ya han sido bautizados, les falta, dice el libro de los Hechos, les faltaba la imposición de manos y lo vamos a ver en unas de las citas bíblicas. Bueno, entonces ese es nuestro objetivo, esta es la parte, bueno, vámonos con la parte introductoria. Aquí he colocado ya otra imagen porque no es el tema de solamente el sacramento de la confirmación, ¿no? Perdón, del bautismo, sino que es bautismo y confirmación además. Entonces, esta es la imagen que antes estaba, vamos a ver si es que se puede ver. Voy a pasarla aquí adelante para que todos podamos observarla. Traer adelante, ¿no? Traer al frente. Muy bien, esta era la imagen que se encontraba antes, ¿no? Se encontraba antes, pero solamente hacía referencia al bautismo. Ahí estamos viendo que están circuncidando al niño, pero ese es un ritual judío, ¿correcto? Entonces ahora lo que vamos a ver es, eh, ya no se circuncidan a los niños, sino que se les bautiza. Y si ustedes se dan cuenta, los nombres cambian. Pero el cuestionamiento podría iniciarse en, oye, ¿por qué no nos bautizan, si es que es bautismo, por qué no nos bautizan a los 33 años como Jesús? Y nosotros tenemos que aprender a responder que una cosa es el bautismo judío, que es un ritual de purificación, y otra cosa es el bautismo cristiano, que es un ritual de iniciación. Uno es un ritual de purificación y el otro es un ritual de iniciación. Entonces, ¿cuál es el ritual que iniciaba en la vida del judío, iniciaba en la religión judía? Pues el ritual de la circuncisión, ¿no? Entonces, con esa señal de ese pacto, el individuo, el varón, el primogénito, pasaba inmediatamente a ser parte del pueblo de Dios, ¿no? Y aquella persona que no cumplía con eso, bueno, era expulsado. Eran palabras de Dios que los vamos a ver. Bueno, aquí he colocado que vamos a ver el tema de dos sacramentos, la prefigura en el Antiguo Testamento y qué cosa es lo que ha hecho Jesús. Tanto las menciones como las nuevas órdenes, como lo vamos a encontrar en el Evangelio de Mateo en la Gran Comisión, ¿correcto? Y fíjense lo que he colocado. Hoy es nuestra última sesión de catequesis, así que tratemos de que sea una reunión como ninguna otra. Participemos cuando nos pidan, respondamos cuando nos pregunten, preguntemos cuando tengamos dudas y prendamos nuestras cámaras para la foto final. A ver si todas las comunidades se nos ocurre en algún momento que tengamos tiempo para tomarnos una foto del final, ¿correcto? Ya que no podemos estar de manera
presencial y no tenemos mucho registro, entonces al menos una foto de nuestras sesiones de internet, ¿correcto? Así que ánimo y empecemos nuestra reunión como siempre, con alegría y mucho entusiasmo, no sin antes encomendarnos al Señor por medio de la oración de inicio. Así que bueno, ahí está la oración, de repente los cambios que va a hacer Renzo, y nos vamos a nuestra diapositiva 5, que era el encuentro anterior. Muy importante recordar el tema anterior, porque habíamos visto el sacramento de la Eucaristía. Solamente para ustedes, ¿no? Recuerden que una cosa es la Santa Misa, en donde abarcamos todo un ritual de adoración, es decir, varios rituales en dos liturgias, ¿no? Mejor dicho, dos liturgias que son varios rituales, cada liturgia contiene su número de rituales, y en uno vamos a tratar el tema de la liturgia de la palabra y en el otro la liturgia eucarística. Sin embargo, lo que hemos visto nosotros en la Santa Misa es que procede esta liturgia eucarística, que es lo principal, además de las lecturas, obviamente que sí. Este ritual, esta ceremonia procedía en la prefigura en la fiesta de la Pascua, que se celebraba cada año como recordatorio, como conmemoración de la liberación del pueblo hebreo del imperio egipcio, ¿no? De las manos de Egipto. Entonces, ahora en el Nuevo Testamento, Jesús va a celebrar esa Pascua, pero va a cambiar los elementos. Ya no se va a comer carne de cordero, ya no se va a regar la sangre por ningún lado, sino que estos elementos fáciles, y que era el vino de uva y el pan de trigo, pan ácimo sin levadura, eso es lo que Jesús va a decir: ahora van a tener que comer esto, van a tener que beber esto, porque es mi cuerpo, o porque es mi carne, y porque es mi sangre. Esto va a ser entregado por ustedes, y esta sangre es la derramada, que es el sello de la nueva alianza. Nueva alianza, muy importante eso. Pero sin embargo, cuando nosotros nos enfocamos solamente en el sacramento de la Eucaristía, podemos hacer referencia a que este sacramento la prefigura era el maná del cielo, ¿correcto? La prefigura en el Antiguo Testamento era el maná del cielo. Cuando ya salen y celebran la Pascua y todo ello, los hebreos murmuraban contra Dios, y Dios les da, a pesar de todo eso, Dios les da alimento del cielo. Y Jesús hace referencia, ¿no? Procuren la comida mejor. ¿Por qué? Porque ya había multiplicado los panes, y nosotros revisamos todo el capítulo 6 del Evangelio de Juan. Ya había multiplicado los panes, la gente los seguía, y Jesús le dice: ustedes me siguen porque yo les he dado de comer. Procuren una comida mejor. Y las personas le dicen: pues danos de esa comida, ¿no? Y Jesús les vuelve a responder: sus padres comieron el maná del desierto. Yo les propongo, o yo les voy a dar una comida que les da vida eterna. Danos de esa comida, Señor. Yo soy ese pan vivo bajado del cielo. Quien come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Y bueno, lamentablemente las personas no creyeron esas palabras y se fueron. Jesús se voltea, no se inmuta, no se molesta. Jesús se voltea a los 12 apóstoles y les dice: ¿ustedes también se quieren ir? Y felizmente Pedro le responde: Señor, ¿a dónde vamos a ir si solamente tienes tú palabras de vida eterna? Entonces, eso es lo que hemos visto en nuestro encuentro anterior. Y fíjense lo que he colocado acá. Jesús nos invita a procurar el pan mejor. En el Antiguo Testamento Dios le dio pan del cielo, el maná, pero igual murieron sus padres, ¿no? Ahora Jesús nos dice: yo soy el pan vivo bajado del cielo, quien come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Vamos a ver si es que está bien este texto acá. En el Antiguo Testamento Dios les dio pan del cielo, el maná, pero igual murieron. Lo vamos a dejar ahí porque está bien dicho, ¿correcto? Entonces ese es todo el contexto y la diferencia cuando nosotros tratamos el tema de la Santa Misa a cuando nosotros solamente nos reducimos o nos
como aterrizamos solamente en tratar, en estudiar, en analizar el sacramento de la Eucaristía, ¿correcto? Había un pan en el Antiguo Testamento, ahora Jesús se ofrece como nuevo pan. Aparte de que es el Cordero de Dios, pero ya eso es algo para otro tema, ¿correcto? Muy bien, o de repente desde otro enfoque también, ¿no? Muy bien, entonces vamos a iniciar con nuestras preguntas. ¿Qué conoces acerca del sacramento del bautismo? ¿Qué conoces del sacramento de la confirmación? Jesús se bautizó en el río Jordán a los 33 años. ¿Por qué nosotros lo hacemos de niños o incluso recién nacidos? Podríamos iniciar ahí con la experiencia de los chicos para ver si es que ellos han tenido familiares que han sido rebautizados ya de grandes, y podríamos mencionarles ahí la carta a los Efesios, me parece que es 4:1, que nosotros debemos permanecer en un solo bautismo porque hay un solo Señor, un solo cuerpo, un solo bautismo, ¿no? En un mismo espíritu. Entonces, San Pablo escribe a los Efesios para mantenernos en la unidad del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Entonces ahí, si no nos mantenemos en la unidad y hacemos o nos generamos otro bautismo, pues estamos saliendo, como vamos a leer, a ver también en el libro del Génesis, aquella persona que no cumpla mi pacto, dice Yahvé, será expulsada del pueblo. Bueno, las personas que se rebautizan, ojalá que no sean expulsadas de la iglesia, ¿no? Pero nos podemos dar a la idea, las conclusiones que el Señor tiene con estas personas que apostatan de la fe. Apostatan, perdón, ¿no? Entonces, o han apostatado de la fe. Muy bien, entonces vámonos rápidamente con el sacramento del bautismo. Estoy colocando en la guía del catequista qué es el bautismo, ¿correcto? ¿Qué es el bautismo? ¿De dónde proviene? Estoy colocando también ahí la parte de que Jesús entabla la conversación con este judío fariseo llamado Nicodemo, ¿no? Que le pregunta, cuando Jesús le responde, el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar al reino de los cielos. Con eso ya se está refiriendo a que hay un agua, correcto, que va a ser materia de mi sacramento, y espíritu, que es la presencia del Espíritu Santo en ese momento. Entonces vamos tomando pequeñas notas de lo que Jesús dice para poder hacer nuestra tabla resumen en la parte final. Después estoy colocando, dice, fíjense que esto es muy importante, nuestros hermanos separados insisten en que debe ser literal y tal como Jesús lo recibió, pero la misma Biblia responde a su error. Jesús no recibió un sacramento sacramental cristiano, sino un bautismo de conversión judío. Muy importante con eso. Además, el apóstol Felipe bautiza al etíope eunuco con agua en posada, porque en el desierto que existe desde el camino que desciende de Jerusalén a Gaza es desierto, no hay ríos. ¿Correcto? Entonces la misma Biblia desmiente esta posición de nuestros hermanos separados, ¿no? Después estoy colocando también que imprime un sello, porque esto es lo que vamos a ver después en la tabla y lo que les están preguntando también en los chicos para el examen final, ¿correcto? Y los efectos del bautismo. El principal efecto del bautismo es que se nos borra el pecado original. Y bueno, ya con eso se restituye la gracia y todo esto podemos leerle a los chicos estos efectos del bautismo. No he colocado ahí en las diapositivas porque no lo van a memorizar. Yo creo que se lo podemos leer, se los podemos decir, pero lo más importante es que ellos se graben un solo dato, que es nos borra el pecado original y en tal caso nos inserta a formar parte del cuerpo místico de Cristo, que es su santa iglesia, ¿no? Es decir, en términos de viaje, que yo siempre digo, es decir, ya podemos tener la visa para viajar a Estados Unidos, ¿no? Ese es lo que hemos heredado o lo que hemos ganado bautizándonos, es decir, hemos ya ido a la cita y ya me dieron mi visa para poder ir al cielo, para poder ir al extranjero, ¿correcto? Esa es la comparación que siempre yo hago. Si no tengo mi visa, no puedo irme a visitar al extranjero, no puedo ir a Disney, necesito una visa para Estados Unidos. Esa visa vendría a ser
este sacramento, ¿no? Que lamentablemente nuestros primeros padres perdieron. De eso se trata este ejemplo. Bueno, y las imágenes ahí que están simplemente para poder compartir con ellos, ¿no? Todos los seres humanos nacemos con pecado original, que se cometieron nuestros primeros padres Adán y Eva, lo que acabamos de decir. Al bautizarnos quedamos limpios de ese pecado, nos hacemos hijos de Dios y pasamos a formar parte de la iglesia, lo que acabo de decir. El sacerdote al derramar agua sobre el bautizado dice, yo te bautizo. Bueno, esas son las palabras importante con la que se ejecuta el sacramento y se hace efectivo, ¿no? Es el sacramento por el que renacemos a la vida divina y somos hechos hijos de Dios. Bueno, se nos devuelve esa dignidad de hijos de Dios que habíamos perdido, ¿no? Es el sacramento que nos quita el pecado original, nos hace hijos de Dios y miembros de la iglesia. Ese está muchísimo más resumido. Y acá los 5 efectos del bautismo que también podríamos compartirlo con ellos, ¿no? Dice, nos brinda justificación o gracia santificante, recibimos las 3 virtudes teologales, nos da la gracia sacramental. Pero a mí me parece esto muy teológico, muy para ya jóvenes, adultos o gente que estudia catequesis, o perdón, gente que estudia teología o para los catequistas. Pero yo creo que ahí la imagen esta que acabamos de leer es lo que tenemos que aprender. Es el sacramento que nos quita el pecado original y que nos hace hijos de Dios y miembros de la iglesia. Punto. No más. Porque eso de que nos brinde la justificación o gracia santificante, me parece que son términos un poco difíciles y no se lo van a aprender. Porque si no, hagan la prueba y pregúntenle si algún chico, incluso algún catequista, se acuerda de todo eso. No lo vamos a recordar. Es muy difícil. Bueno, lo que les acabo de decir, y lo dicen las imágenes también, es un poquito mucho más fácil, ¿correcto? Entonces ahí están ya estas imágenes y nos vamos en tal caso con quién puede recibir el bautismo, en el caso de los adultos, que es el bautismo que se inició cuando empezó la vida pública, cuando inició la iglesia a trabajar después de Pentecostés. Los apóstoles salieron obviamente a bautizar a las personas, y para poder bautizar a los niños primero tenían que bautizar a los papás, que ya eran adultos, ¿no? Eso por lógica. Y después el bautismo de niños, ya obviamente saben por qué se bautizan a los niños, porque en el Antiguo Testamento se circuncidaban a los niños. Jesús fue circuncidado a los 8 días de nacido. Por eso es que cuando nació, igual, de la misma manera, en ese momento, antes de partir a Egipto, fueron al templo, ¿no? Que es lo que obviamente se concluye de la historia. Después que se enteran que Herodes iba a matar a los niños, José y María presentan al niño al templo, ¿no? Dice el profeta o el vidente, que María sería atravesada por espadas, ¿no? Que su hijo sería persona decaída para grandes personas, para grandes o personas importantes, etcétera, etcétera. Y de ahí, bueno, parten a Egipto. En ese momento en que María pasaron tantos días para que ella sea purificada, presentan al niño al templo y ahí lo circuncidan. No olvidemos eso, ¿correcto? Muy bien. ¿Quién puede bautizar? Bueno, dice acá el obispo, el presbítero, y en la iglesia latina también el diácono. Quiere decir que en la iglesia de otros ritos, puede ser el bizantino, el copto, qué sé yo, podría ser que no estén permitidos los diáconos, ¿no? Porque todavía no son sacerdotes. Ojo, el obispo y el presbítero son sacerdotes, es decir, pueden sacrificar, por eso es que pueden realizar la misa. El diácono no es sacerdote, no puede sacrificar, es decir, no puede realizar la Santa Misa, ¿correcto? Muy bien, entonces vámonos con nuestra diapositiva 8 y aquí vamos a hacer un recorrido rápido por el tema de la circuncisión para nosotros poder entender. Ahí he colocado también toda la lectura del capítulo 17 del libro del Génesis y he resaltado con azul lo más importante, ¿no? Dice, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham.
Después le dice, estableceré mi pacto entre mí y ti. Entre tú y yo vamos a corregir, ¿ya? Porque esto de repente está corregido. Entre tú y yo, ¿ya? Y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Serán circuncidado todo varón entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será señal del pacto entre mí y vosotros. Vamos a dejar ese mí porque ya sabemos que es yo, ¿no? Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones. Y acá también he colocado algunas imágenes que van un poquito a explicar, como por ejemplo la de negrita, Génesis 17:11, y ahí está, circuncidaréis la carne del prepucio, que es la imagen que también habíamos visto al inicio. Para el tema del nuevo pacto dice, forma parte del nuevo pueblo de Dios que es la iglesia, el bautismo y la circuncisión mostrada por San Pablo, ¿no? San Pablo en una de las citas bíblicas, en una de sus cartas, va a decir que es una circuncisión distinta, ¿no? Muy bien, por ejemplo acá, en Hechos 2:39 dice, San Pablo cuando afirmó no circuncidan a sus hijos, él utilizó la palabra griega teknos, la misma palabra que utilizó San Pedro en Hechos 2:39, tekbolk, ¿no? En el bautismo de niños. Conclusión, la circuncisión en el Antiguo Testamento para pertenecer al pueblo de Dios era al 8º día, donde el bebé no tenía juicio de razón. En el Nuevo Testamento, San Pedro afirma en Hechos 2:39, la promesa del bautismo es para sus hijos, utilizando la palabra griega teknos, que significa bautismo en niños. Por tanto, teknos se usa para recién nacidos, infantes, jóvenes y adultos. Correcto, ahí está bien explicado. Y además acá hay citas bíblicas, Mateo 28:19. Id pues y haced discípulos míos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Marcos 16:16. El que cree y sea bautizado será salvo. Juan 3:5. Jesús respondió, en verdad te digo que el que no nazca de agua y del Espíritu. Ahí están las citas en donde se refieren al bautismo, ¿no? El libro de los Hechos dice, Pedro le contestó, convertíos y que cada uno de vosotros se haga bautizar en el nombre de Jesucristo. Ahora alguien podría preguntarnos, catequista, pero ¿por qué ahí dicen el nombre de Jesucristo? Por eso es que los pastores bautizan en el nombre, yo te bautizo en el nombre de Jesús. Lo que pasa es que ahí se refiere, en el nombre de Jesucristo se refiere de parte de Jesucristo, es decir, de lo que ha mandado Jesucristo, ¿correcto? Convertíos y que cada uno de vosotros se haga bautizar en el nombre de Jesús. ¿Y cuál es el nombre de Jesús? Bueno, Jesús dijo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿correcto? Entonces, tengamos bien en cuenta eso, porque una cosa es lo que dijo Pablo al momento de señalar que bauticémonos en el nombre de Jesús, es decir, de lo que Él ha enseñado, de lo que Él ha dicho, de la fe que Él nos ha mostrado. Y otra cosa es la palabra misma de Jesús, ¿no? Bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hechos 22:16. Y ahora, ¿qué esperas? Levántate, recibe el bautismo y lava tus pecados, invocando su nombre. Romanos, ¿o es que ignoran que cuando fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte? Lo que les acabo de señalar al principio, ¿no? Una cosa es sumergirnos y otra cosa es sumergirnos en la muerte, que es lo que es nuestro bautismo sacramental, y otra cosa es el bautismo que practican las sectas protestantes. Ellos creen que se tiene que sumergir en el agua. Fíjense la carta a los Romanos, dice, y fuimos bautizados en su muerte. No implica que hemos sido bautizados como Jesús en el agua, no, sino en su muerte. Es un bautismo distinto, ¿correcto? Entonces ahí dejo estas imágenes que nos van a servir muchísimo para poder hablar con los chicos. Y acá también está en la guía del catequista el tema de la circuncisión. Bueno, entonces vámonos con el bautismo de Jesús y su mandato. Bueno, ya lo hemos señalado, ahí está Juan y Jesús.
Acá está bautismo de Juan, bautismo en el Espíritu Santo, la diferencia y el tema de por qué se bautizan a los bebés. Bueno, eso está de más explicado y acá hay más citas todavía de por qué nuestro argumento de bautizar bebés. Bueno, la iglesia tiene poder de atar y desatar, o sea, envolvernos en una discusión con personas que no lo creen es algo de necios, ¿correcto? Muy bien. Nuestra diapositiva 9 precisamente habla de eso, sería que Jesús no necesitaba, lo voy a leer que he puesto ahí en negrita, no necesitaba bautismo de penitencia como el de Juan, pero se somete a él por solidaridad con todos los hombres, ¿no? Por eso es que recuerden en la lectura dice, no necesitas hacer esto, Jesús le dice a Juan, ¿no? Y Jesús le responde, vamos a hacerlo tal cual está escrito o indicado. ¿No? Entonces, claro, lo hace en solidaridad y obviamente enseñándole a la gente de ese momento que tenía que convertirse. La gente era un bautismo de conversión, según lo señala Marcos en su evangelio. ¿Correcto? Entonces vámonos con nuestra diapositiva 10 y entramos al tema de la confirmación. Aquí está, ¿qué es la confirmación? Es por excelencia el sacramento del Espíritu Santo. Es uno de los sacramentos de iniciación cristiana que nos infunde el Espíritu Santo como los discípulos en Pentecostés con el fin de hacernos más semejantes a Jesús y fortalecernos para el testimonio cristiano y así edificar la iglesia. Efectos de la confirmación. Bueno, me confiere el Espíritu Santo la maduración. Es decir, ya estoy maduro en mi fe, ya estoy preparado en mi fe. Confirmo esa fe, por eso se llama confirmación. Confirmo esa fe que he recibido y me hago obviamente un discípulo de Cristo. ¿Correcto? Muy bien. Me impulsa el testimonio a la evangelización, me alienta en la tarea de edificar la iglesia, pero acá en tal caso, ¿qué nos dice? Nos da el Espíritu Santo con sus dones. Fácil para que se aprendan los chicos. Y con sus dones para hacernos fuertes en la fe y responsables en la iglesia. Es decir, a partir de ahora, cuando yo recibo los dones del Espíritu Santo, tengo un deber en la iglesia. Además, por tercera cosa que produce, que efecto en mí la confirmación, es que ya estoy preparado para afrontar las adversidades de la vida. Por ejemplo, aquellas personas que saben y están conscientes del sacramento de la confirmación, hemos podido superar todos los problemas mentales que han surgido en esta pandemia. Franco, las personas que no han podido soportar esta pandemia es porque yo creo de que no lo estás llevando de repente a un tema un poco de fanatismo religioso. Bueno, eso es lo que yo creo, así dice mi fe. Me prepara para la vida. Aquellas personas que tienen problemas mentales, bueno, ese es su problema y tema de cada uno. Pero yo en mi fe creo e insisto y tengo que dar a conocer esto, que aquella persona que ha estado consciente y ha estado en su relación cercana con Dios, en la oración constante, etcétera, etcétera, incluso como lo ha mandado el Papa Francisco, aquellas personas que somos parte del cuerpo místico de Cristo, hemos podido superar los trastornos mentales que ha ocasionado esta pandemia. Si no lo han podido superar, bueno, es que tal vez la relación con el Señor no haya estado bien. Muy bien. Sigamos entonces. Así que las personas que crean que esto es fanatismo religioso, bueno, es su problema, ¿no? Nosotros sigamos con nuestra fe y punto. Muy bien. Entonces ya sabemos acá está mucho más fácil, ¿no? Vamos a ver qué cosa es lo que dice la imagen, la más grandecita. Dice, nos acerca a Dios como sus hijos. Bueno, sí, bueno, nos acerca a Dios todos los sacramentos, ¿no? Nos lleva a estar más cerca de Cristo. Bueno, lo que nos lleva a estar más cerca de Cristo es la Santa Misa, es el sacramento de la Eucaristía, ¿no? Y el sacramento de la reconciliación, porque es constante. Aumenta los dones del Espíritu Santo. Sí, nos une a la iglesia. Sí, nos une, bueno, no nos une. Nos une a la iglesia el sacramento del bautismo. En tal caso nos compromete con la iglesia.
que es muy distinto. Nos inspira a defender la fe. Oh, claro que sí, ¿eh? Claro que sí, nos inspira a defender la fe, que las personas nos tenemos que preparar, ¿no? Primera de Pedro 3:15, dar razones de nuestra esperanza a quien nos cuestione. Muy bien, vamos a ver qué dice por esta vez esta última imagen. Dice, cuando recibimos la confirmación, Dios por medio del Espíritu Santo robustece nuestra fe para que podamos dar testimonio de Cristo al mundo. Excelente, ¿no? Este sacramento se administra mediante una imposición de manos. Perfecto, yo creo que sí, estas imágenes están bien, pero sí, en estos 5 efectos de la confirmación debemos tener mucho cuidado porque hay algunas cosas que en realidad no deberían estar ahí, ¿no? Entonces vamos a continuar. Permítanme un momento. Listo, ya está. Vamos a continuar con nuestro tutorial. Y vamos a nuestra diapositiva 11, en donde tenemos el qué sucedió en Pentecostés, ¿no? Y el mandato, el sacramento en sí. Bueno, todos sabemos qué sucedió en Pentecostés. Jesús le dice, espérenme, ¿no? Que va a venir el Espíritu Santo, y así hacen los apóstoles, y ellos estaban reunidos, dice Hechos de los Apóstoles, cuando en eso entra un viento fuerte y como lenguas de fuego se posaron sobre los apóstoles el Espíritu Santo en forma de lengua de fuego. Así fue como sucedió en Pentecostés. Y así es como sucede en realidad. Lo que pasa es que no es visible a nuestra vista, pero en el mundo de Dios debe ser así porque así ocurrió en la fiesta de Pentecostés. Esto es lo que ocurre. Recuerden que Jesús envía el Espíritu Santo, pero estos apóstoles ahora van a trasladar ese poder que ha dado el Espíritu Santo con la imposición de manos. Vayamos en tal caso, aquí he puesto en la guía del catequista 2 referencias. Dice, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido orando por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Qué increíble, aquí está, y hay gente que no ve el sacramento de la confirmación, ¿no? Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Hechos 8, 14 y 17. Creo que esta cita es clave, grabársela, ¿no? Igual 8, 13, 2, 3. Les impusieron las manos y los despidieron. Bueno, ahí está también, hay he colocado ahí estas 2 imágenes que también tienen las citas bíblicas que hablan sobre el tema de la confirmación, es decir, les impusieron las manos, confirmaron su fe, ¿correcto? Y bueno, finalmente, la tabla resumen. La tabla resumen, que bueno, contiene todo el resumen, valga la redundancia. Y aquí he colocado que son los sacramentos y clases de sacramentos. Pero acá también está un poquito más, de forma más didáctica. No se puede ver ahorita por el tamaño de píxeles y por la resolución, que me imagino que todos tendrán poca resolución. Pero bueno, está dividido los 7 sacramentos, la clasificación según la gracia, algunos cuando yo estoy muerto en la gracia, u otros cuando estoy vivo en la gracia. Clasificación actual, bueno, ya sabemos que son los sacramentos, ahí además los he puesto, sacramentos de iniciación cristiana, sacramentos de curación y sacramentos de servicio. La vida natural, bueno, hay algunos sacramentos que son para el nacimiento, otros en el crecimiento, otros de curación y otros ya de misión o vocación, ¿no? ¿Cuáles son los efectos? Ahí están los efectos resumidos. ¿Cuáles son los elementos? Bueno, voy a hacer solamente el del bautismo, ¿correcto? La materia en el bautismo es el agua. La forma es que yo te bautizo en el nombre del Padre, el ministro, obispo, presbítero y diácono, y el sujeto, la persona no bautizada. De la misma manera, estos elementos se encuentran en los otros 7 sacramentos que nosotros deberíamos revisar. Este cuadro que está bien armado
para que nosotros podamos hacer bien nuestra y dar bien nuestra catequesis. Finalmente, el compromiso, me comprometo a serle fiel al Señor Jesús. Con este sacramento es lo único que podemos aspirar, ¿no? Y además, ya que pronto recibiré sus 7 dones y con ellos podré enfrentarme al mundo de hoy. Valga con esto porque es el mensaje final. Me comprometo también a levantar una oración de agradecimiento por toda la labor que han hecho mis catequistas. Bueno, los catequistas merecemos que recen por nosotros. Lo necesitamos, ¿verdad que sí? Entonces yo creo que los chicos sí pueden cumplir este compromiso. Y finalmente el reto que les ha parecido la sesión de hoy y qué opinas sobre estos dos últimos sacramentos, del bautismo y de la confirmación. Y la imagen que acompaña, pues esta es la imagen donde están todas las citas bíblicas que hablan precisamente cuando nos digan, ahí vemos al pastor, ¿no? En la Biblia no están los sacramentos católicos. Ahí están, señor pastor. Listo, chicos, espero que el video les haya gustado. No olviden escribirme si tienen alguna duda por cualquier medio, ¿ya? Y bueno, voy a tratar de hacer el resto de tutoriales, tratar de hacer esta sesión de forma partida, si es que, bueno, ya me dan la autorización, y para que esté completo este temario de 40 temas y todos los tutoriales también que hemos hecho y con mucho cariño para tener material de trabajo y facilitarle la labor a todos los catequistas. Nos vemos, espero que les haya gustado. Bye bye.